El ciclo celular es un conjunto de procesos ordenados que lleva a cabo la célula cuando se le ha instruido el dividirse. Está dividido en 4 fases: fase S, fase G2, fase G1 y fase M. Las 3 primeras constituyen la etapa denominada interfase, y la fase M es comúnmente denominada mitosis. En la fase G1, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas. Posee cromosomas simples, extendidos y en forma de cromatina. En la fase S, la célula duplica su material genético para pasarle una copia completa del genoma a cada una de sus células hijas. Posee cromosomas simples, extendidos y duplicados. En la fase G2 se acumula progresivamente aquellas moléculas cuyas actividades serán necesarias durante la fase M. Tradicionalmente se ha considerado como un estado de tránsito entre la fase S y M. Posee cromosomas dobles y en estado de condensación. La mitosis. En esta fase se reparte a las células hijas el material genético duplicado a través de la segregación de los cromosomas. Para interpretar esta fase usaremos una célula 2n igual a 4. Profase. En esta etapa, los cromosomas constituidos de 2 cromátidas hermanas se condensan en el núcleo, mientras en el citoplasma se comienza a ensamblar el uso mitótico entre los centrosomas. Además, los centriolos migran a los polos opuestos de la célula. Prometafase. Se rompe la envoltura nuclear, los cromosomas se adhieren a los microtúbulos del uso mitótico y empieza su movimiento. Metafase. Comienza con el rompimiento de la membrana nuclear. De esta manera, los cromosomas se pueden unir al uso mitótico mediante los cinetocoros. Una vez unidos los cromosomas, se alinean en el ecuador de la célula. Anafase. Se produce la separación de las cromátidas hermanas, las cuales dan lugar a 2 cromosomas hijos, los mismos que migran hacia los polos opuestos de la célula. Telofase. El uso mitótico desaparece y ambos juegos de cromosomas llegan a los polos de la célula y adoptan una estructura menos densa. Se forma la envoltura nuclear. Al finalizar esta fase, la división del citoplasma y sus contenidos comienzan con la formación de un anillo contráctil y culmina con la separación de las células hijas. La meiosis es un proceso de división presente en las células germinales que pregenera gametos femeninos y masculinos haploides a partir de 2 células diploides 2n, que experimentarán 2 divisiones celulares sucesivas con la finalidad de generar 4 células haploides 1n. La importancia de la meiosis reside en que se trata del recurso por el cual se producen los gametos que participan en la reproducción sexual, por lo que provee la continuidad del material hereditario de una generación a otra. Además, es una importante fuente de variabilidad dentro de las especies de reproducción sexual. La meiosis está compuesta por 2 fases de división, meiosis 1 y meiosis 2, y ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase 1, la cual es la etapa más compleja y prolongada, en ella se lleva a cabo el apareamiento de los cromosomas homólogos, los cuales se emparejan entre sí en toda su longitud. Este proceso se denomina sinapsis. Además, los cromosomas se hacen visibles y la membrana nuclear empieza a desintegrarse, haciendo que el uso mitótico empiece a formarse. En esta fase ocurre el entrecruzamiento o crossing over, en el cual las cromátidas homólogas intercambian material genético. El producto resultante por este intercambio son cromosomas con genes varios, los cuales incrementan la diversidad genética al intercambiar al azar genes de diferentes tipos, los cuales pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales para el organismo resultante. Durante la metafase 1 se comienza la rotura de la membrana nuclear, la cual empieza a formar el uso cromático a partir de los centrosomas que se colocan en los polos de la célula. Las parejas de cromosomas homólogos se unen al uso en el centro de la célula a través de sus centrómeros. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia polos opuestos, guiados por las fibras del uso mitótico. Como consecuencia desaparecen las quiasmas. Asimismo, durante esta separación,
los cromosomas que dan otra combinación, lo cual puede darse a notar en las poblaciones, en la que si un miembro posee un gen que incremente su supervivencia, asegura que la población sobreviva cuando este organismo llegue a reproducirse. Finalmente, durante la telofase, se da la formación de 2 nuevas membranas nucleares y la separación de las membranas de la célula, generando 2 nuevas. Profase 2. No se produce la replicación de DNA después de la meiosis 1. En este momento, cada célula contiene un número haploide de cromosomas, cada uno de ellos con 2 cromátidas. La membrana nuclear se rompe y comienza la síntesis del nuevo uso acromático. Metafase 2. Los cromosomas, que no se encuentran en pares homólogos, se disponen en el centro de la célula unidos al uso por su centrómero, y con cada una de las cromátidas dirigidas a los polos opuestos de la célula, formando una estructura llamada placa ecuatorial. Anafase 2. Los centrómeros se separan y las cromátidas hermanas son arrastradas hacia los polos opuestos por las fibras del uso. Durante la anafase 1 y 2 se distribuyen los cromosomas maternos y paternos al azar, teniendo como consecuencia la diversidad genética. Telofase 2. En esta fase se forman 4 células haploides con N cromátidas cada una de ellas. Al mismo tiempo, se recondensan los cromosomas y se vuelven a formar los núcleos alrededor de estos que se encuentran situados en los polos. También desaparece el uso acromático.